¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Muchas de ustedes ya decidieron hacer a esta preciosísima muñeca reina, pero quise hacer un tutorial aparte de solo el cabello para las personas que quieran aplicar este método de hacer cabello en cualquier otra creación. Muy bien, pueden hacerlo, adaptarlo al tamaño de la muñequita que estén realizando. Tanto el largo del cabello como el casquito donde vamos a colocar el cabello. Muchas de ustedes ya incluso me han mandado fotos ya de la muñeca que queda hermosísima, pero este tutorial es solo para la realización de el cabello, para aquellas personas que quizás no les interese hacer el proyecto completo y que quieran solo ver cómo se hace un cabello lacio para amigurumi. Para ellas va dirigido este tutorial. Y ustedes también, si quieren aplicar este tutorial a cualquier otro proyecto que tengan, pues pueden venir y ver directamente solo la manera en que se hace el cabello. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. También les pido que vayan a suscribirse más bien a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Los invito también a que me manden todos los comentarios. Yo siempre respondo sus comentarios y les pido que compartan el canal con todo el mundo. De esa manera me apoyan a mí muchísimo. Muy bien, pues sin más, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer va a ser un anillo mágico. Vamos a trabajar en puntos altos. Muy bien, entonces dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos, amigas. Aquí va 1, 2. Vamos a hacer 12 puntos altos de esta manera. Este casquito lo pueden adaptar al tamaño de la muñequita que ustedes vayan a realizar. Muy bien, miren, ya finalicé esta primera vuelta. Voy a ubicarme en el primer punto que hice. Allí voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar con 2 cadenas. Ya levanté las 2 cadenas. En la segunda vuelta voy a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos altos. Trabajaremos en bucle trasero toda la labor. Todo el casquito va a ser trabajado en bucle trasero. Aquí hago un punto alto y en el siguiente punto haré un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Aquí ya hice uno y aquí ya voy a hacer el otro. Así trabajaré toda la vuelta. Un punto alto, un aumento hasta terminar la vuelta con 18 puntos altos. Muy bien, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. Levantamos con 2 cadenas. Y lo que vamos a hacer en esta, que es la vuelta 3, vamos a hacer también un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 27 puntos altos. Miren, recuerden trabajar toda la labor en bucle trasero. Ahí ya hice un punto alto y aquí voy a hacer un aumento. Aquí está el aumento. Voy a realizar esto mismo alrededor de toda la vuelta. No se olviden, por favor, vamos a trabajar en bucle trasero toda la labor. Muy bien, miren, aquí ya hice mi punto deslizado, ya subí con 2 cadenas. Esta que es la vuelta número 4, vamos a comenzar haciendo un punto alto.
Miren, aquí ya hice el punto alto, amigas, pero miren, ¿dónde ven el error? Esto es capcioso, ¿eh? Para que ustedes vean el error. No es cierto, amigas, me equivoqué. Lo hice en bucle normal, pero no, 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 no. Les acabo de decir que todo lo vamos a trabajar en bucle trasero. Una disculpa. Vamos a comenzar aquí haciendo un punto alto. Un punto alto nada más. Y el resto de la vuelta, en todo el resto de la vuelta vamos a hacer un punto alto y un aumento. Estaríamos terminando con 40 puntos. Aquí ya terminé, amigas, ya hice mi punto deslizado, estoy subiendo la labor con 2 cadenas. En la vuelta número 5 voy a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos altos. Así es como va a quedar el casquito, amigas. Esto es para una muñeca grande. Vean, esta muñeca mide entre 38 y 39 centímetros. Ustedes el casquito lo pueden adaptar al tamaño de la muñequita que vayan a realizar. Si va a ser la muñeca más pequeña, pues hacen el casquito más pequeño, de modo que quede al tamaño que ustedes decidan. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar 50 cadenas. Miren, aquí yo ya realicé las 50 cadenas, más una que voy a hacer para subir mi labor. Más bien 2. Voy a hacer 2 para subir mi labor y me voy a regresar trabajando en puntos, en medios puntos altos. Hice 50 cadenas, entonces voy a hacer 50 medios puntos altos, amigas, o los puntos que sean necesarios según el largo, como quieran ustedes el cabello de su muñeca. Pueden ser menos o más. Miren, aquí ya quedó los 50 medios puntos altos, repito, o el tamaño que ustedes quieran. Van a saltarse un punto, miren, en este no vamos a trabajar, aquí no, aquí no. Aquí tampoco. Hasta el que sigue vamos a hacer un punto deslizado y vamos a comenzar de nuevo haciendo las cadenas para realizar otro cabellito. En este caso yo voy a hacer 50 cadenas para hacer otro cabello y voy a hacer lo mismo alrededor de toda la labor. Recuerden, se saltan 2 puntos y el siguiente punto deslizado. Y miren, esto es lo que vamos a obtener al final de cuando hayamos realizado todos los cabellitos alrededor de toda la vuelta. ¿Vieron? Todo el número de cabellitos que les van a quedar va a ser dependiendo del cabello, del tamaño de el cabello de la muñeca, más bien, de cuántas vueltas hagan ustedes, va a ser tanto cabello como le salga a la muñequita. Al final dejen hebra larga, amigas. Aquí ya pueden dejar hebra larga porque con eso van a coser después a la cabeza de la muñequita. Lo que van a hacer en este momento, van a tomar su hebra y van a hacer lo que están viendo en la imagen. Introducen la hebra y hacen otra vez vamos a hacer aquí 50 cadenas. Nuevamente vamos a hacer 50 cadenas, amigas. A ver, pero miren, vamos a hacerlo de nuevo. Así no, porque si no va a quedar como de el revés y así no estaría bien. Vamos a voltear nuestra labor y vean cómo vamos ay, perdón, aquí se me anudó, se me enredó. Miren, aquí vamos a introducir el crochet como que del centro del anillo mágico hacia afuera, ¿vieron? Así sí sería correcto para que el cabello quede por el derecho. Ya cuando caiga va a quedar bien hacia el derecho. Ustedes disculpen. Vamos aquí a hacer 50 cadenas, amigas, o las cadenas que ustedes requieran para que el cabello quede tan largo como ustedes decidan. Ven ustedes cómo quedan los rulitos solitos, se hacen los rulitos y al ratito les voy a decir cómo vamos a hacer que este pelito quede lacio. Aquí voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. 50 cadenas, otras 2 para subir mi labor y me regreso con 50 medios puntos altos. ¿Ven? Ya cuando llegue aquí me voy a saltar 2 puntos en los que no voy a trabajar, en este no, en este tampoco, y en el que sigue vuelvo a empezar otro cabello de 50 puntos o el cabello de largo que ustedes hayan decidido realizarlo. Y lo mismo voy a hacer aquí, aquí,
aquí miren y aquí en todas las vueltas que trabajamos en bucle trasero, los buclecitos nos quedaron libres aquí. En todas esas en todos esos buclecitos vamos a trabajar para hacer los cabellitos de nuestra muñequita, amigas. Obviamente si su casquito les quedó más pequeño, pues van a ser menos cabello, el largo que ustedes decidan. Esta, les repito, es una muñeca. Aquí van a trabajar en estos bucles, vean, aquí. Esta es una muñeca grande, entonces por eso, y tiene el cabello relativamente largo, así es que por eso decidí hacerle 50 cabellos. Ustedes coloquen el casco en su muñeca y ya deciden el número de cadenas que quieren hacer para que quede de largo que ustedes decidan. Recuerden, aquí yo les voy a enseñar a hacer el pelo lacio, pero si lo quieren así con bucles, está muy bien. Y miren cómo nos va a quedar al final, bien, bien tupido el cabello. Es un cabello muy frondoso y muy hermoso. Y si ustedes lo quieren así, vean, solitos se hacen los bucles y se ve muy bonito. Muy, muy bonito, pero a veces queremos algo diferente o a veces nos piden algo diferente. Entonces, a pesar de que el cabello quedó así de hermoso, lo vamos a alaciar, amigas. ¿Qué vamos a hacer para alaciar este cabello? Miren, lo que vamos a hacer, miren qué bonito, así chinito se ve bonito y nosotros hacemos todo tipo de proyectos, a veces con cabello muy chino, a veces con cabello ondulado y en esta ocasión vamos a aprender a hacerlo con el cabello lacio. Miren, yo tengo esta plancha, es una plancha para el cabello, es una plancha pequeña, vean, está del tamaño de mi mano y créanme que mis manos son pequeñas. Entonces toman la plancha, yo la compré con alguna de las aportaciones que ustedes me hicieron. Agradezco mucho que me ayuden con eso. Compré una plancha pequeña porque yo no sabía, miren, está pequeña, yo no sabía si iba a servir porque es la primera vez que yo hago esto. Y dije, bueno, voy a comprar una plancha pequeña por si se me mancha toda del mismo material o cualquier cosa, bueno, pues ya ni modo, ¿no? De todas maneras, esto es algodón. Yo sugiero que no trabajen en acrílico porque como es sintético podría quemarse y su plancha quedar toda pegajosa. Yo creo, no lo he intentado, es la primera vez que lo intento, este es algodón, pero con acrílico presiento que sí podría llegar a causar algún problema. Así es que bueno, yo sugiero que con acrílico ni lo intenten. Y miren, la plancha ya está suficientemente caliente, le acabo de dar 2 pasaditas, voy a darle otra pasadita al cabello y vean el efecto que logramos, vean la diferencia entre los cabellos que andan por ahí abajo y miren cómo quedó. No es que sea más bonito, no es que sea más feo, es diferente, amigas, y así vamos a poder lograr los efectos que queramos. Muchas veces les digo, a veces nos piden o no sé, lo que estamos buscando es una muñequita de pelo lacio, pues así, planchándolo queda perfecto. Es probable que las puntas se doblen o, ¿cómo les diré? Que vuelvan a ondularse un poquito las puntas. A mí me gusta que se ondulen un poco porque le da más naturalidad al cabello. Lo que hago en cada cabellito, antes de plancharlo, le doy un pequeño jaloncito para estirarlo y ese bucle tan marcado se deshaga un poquito. Pero si no lo quieren estirar, no pasa nada. Pueden simplemente planchar y ya. Y así es como va quedando, vean. Con una planchita de cabello. Repito, tengan cuidado si es acrílico. Yo no lo he intentado. Creo que deben de tener cuidado porque se puede quemar. Y miren, así es como vamos a laciar el cabellito de nuestras muñecas, amigas. Queda súper bonito, logramos otro efecto distinto. Si quieren planchar nada más una pasadita y para que no quede ni tan lacio ni tan chino, también está bien. Pero repito, ya podemos lograr otros efectos en nuestras muñequitas. Miren, aquí este cabello yo lo estiré un poquito. Voy a estirar un poquito este también. Así un poquito. Y ahora los voy a planchar los dos juntos. Vamos a planchar los dos juntos, vean. Ahí va quedando, vean. Como son dos, siento que pues no es lo mismo. O sea, cuando planché uno solo, pues el calor era para un solo cabello. Ahora como planché los dos juntos, a lo mejor por eso no quedó tan lacio a la primera. Vamos a seguir dándole las pasaditas, tantas como nosotros estemos
Ya convencidos de que quedó a nuestro gusto el cabellito. Vean, sí, mire, como son dos cabellos, pues ya entre los dos como que se necesita más calor, pero no importa, o sea, pueden plancharlos entre de dos en dos, de uno en uno, también depende del tamaño de su plancha, también depende de eso, mi planchita es muy pequeña. Miren, así es como va quedando, amigas. Voy a seguir planchando el resto del cabello para que vean cómo va a quedar al final. El cabello es mucho cabello y se va a ver precioso. Miren, amiga, ya quedó todo bien bonito. Me encantó el resultado. Las puntas, algunas como ven, ahorita lo acabo de planchar, pero con el paso así del tiempo se empiezan como que a ondular un poquito. La verdad, eso ya depende del gusto de cada quien. A mí me gusta mucho esa pequeña ondulación que se logra abajo, porque yo siento que le da mucha naturalidad y una vista muy bonita. Pero vean la diferencia de cómo estaba el cabello hace un momento con bucles muy marcados. Aquí ya está más lacio. Me encantó, amigas. Espero que les guste a ustedes también la técnica, que la apliquen cuando ustedes quieran o en algún trabajo que les pidan de pelo lacio. Aquí vean cómo se le ve a la muñequita ya colocada. Vean, se ve preciosa, amigas. Espero en verdad que les guste, que apliquen la técnica. Es muy fácil, es muy rápido y vuelvo a decir, logramos efectos muy distintos. Vean. Esta es una muñequita, les digo, de 38 a 39 hasta 40 centímetros, depende de cómo trabajen ustedes. La tejimos en crochet de 2.5. Si la quieren hacer, la vieron al principio de este video, vayan a mi canal, allí está, la van a encontrar como la muñeca reina, si la quieren hacer completa. Ya nada más acomodan el cabello a su gusto en la cabecita de la muñequita y listo. Yo siempre les sugiero que no vayan a colocar el cabello muy adelante ni muy atrás, porque entonces la muñequita pierde como naturalidad. Las personas así generalmente no tenemos el cabello hasta adelante ni hasta atrás. Entonces, si nosotros queremos que nuestras muñequitas se vean bonitas, vamos a tratar de que las proporciones sean las adecuadas para lograr un rostro muy bonito. Miren, si colocan el pelo muy adelante, en mi opinión, yo respeto la opinión de cada quien, pero miren, en mi opinión ya no se ve muy bien. ¿Vieron? O si la colocan muy atrás, yo he visto muñequitas que le colocan el pelo hasta atrás y después ya no hay manera de colocar los ojos. Ya no se ve estético, ya se ve mucha cara. Entonces yo sugiero que cuando ustedes realicen sus muñequitas, de todas maneras, miren, bueno, aquí les voy a, cuántas vueltas hice para colocarle a una muñeca de este tamaño, como 6 o 7, como 7 u 8 vueltas, amigas. 7 u 8 vueltas fue como las que, a ver, vamos a contarlas de nuevo, ¿les parece? Aquí está el cabellito, las cejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 5 y 6 vueltas, hasta 7 todavía podría, pero no lo vayan a dejar muy atrás, eso pierde estética y las muñecas ya no se ven bonitas así tan pelonas. Así, aunque su muñeca sea pequeña, busquen siempre la estética de la muñequita y traten de colocarla de manera que se vea bonita. Muy bien, yo sugiero que coloquen siempre primero los ojos, la boquita, los ojos según el patrón que les estén dando y ya después el cabello, porque si colocan el cabello muy atrás y luego no, ya después ya es difícil que todo quede estético. Así es que bueno, voy a, ya que quedó como me gustó, lo voy a colocar con alfileres. Miren, aquí ya está colocado con alfileres el cabellito, ya a la altura que a mí me gustó. Si su muñeca es más pequeña, pues obviamente va a tener menos cabello, pero pues está bien porque una muñeca pequeña se vería rara con tantísimo cabello. Y lo único que van a hacer con la hebra que les dije que dejaran libre hace un momento, les dije que dejaran una hebra libre cuando terminamos de hacer el casquito, con ese lo vamos a coser. No es necesario que cosan punto por punto. Miren, aquí en la primer puntadita, ahí sí muy cerquita voy a hacer la que sigue. Aquí luego, si se puede en el siguiente punto, mejor. Y aquí ya de aquí junto al siguiente punto de donde salí, aquí sí ya me puedo trasladar un poquitito más, unos 4, unos 5 puntos más adelante. No hay necesidad que la cosa punto por punto.
Muy bien, aquí donde salí, aquí sí voy a entrar muy cerquita, si se puede con diferencia de un punto máximo 2, aquí sí muy cerca, pero para salir de nuevo puedo saltarme varios puntos, repito, unos 4 o 5 puntos y con eso estaría muy, pero muy bien. Y esto vamos a hacer durante todo el contorno de la cabeza de la muñequita. Coloquen bien sus alfileres y con eso ya es suficiente. Miren, aquí voy a introducirlo en un puntito junto a donde salí y miren, salgo aquí unos 5 puntos más adelante. 4, 5 puntos, 6 máximo, ahí está bien. Repito, no tienen que hacer punto por punto. Ay, los cabellos aquí se entrometen. Muy bien, amigas. Vamos al siguiente punto y vamos a avanzar en la colocación del cabellito. Estas son solo ideas, amigas. Aquí el objetivo primordial era enseñarles cómo se hace un cabello lacio. Ya ustedes pueden de ahí en fuera hacer lo que quieran. La manera en que yo estoy colocando es solo una sugerencia. Voy a terminar de coserlo, amigas. Así es como va a quedar. Se ve fabuloso, amigas. Espero que a ustedes también les guste. Les vuelvo a repetir, es solo una técnica más de cómo alaciar el cabellito, que a veces pues no sabemos cómo hacerlo. Planchado queda precioso, amigas. Esta muñequita yo la hice con la cabeza movible, vean. Repito, si ustedes quieren ir al tutorial de hacerla completa, aquí suscríbanse a Cometa Crochet, busquen a la muñeca reina y ahí la van a poder hacer completa con el vestido tan hermoso que vieron al inicio de este tutorial. Miren la cara tan tierna y tan dulce que tiene esta muñeca reina. Pues espero que les haya gustado la técnica de cabello lacio. Por favor, estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario, sugerencia. Vayan a Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de comentarios les dejo el link. Cuídense mucho y bye, bye.